Suele ocurrir que las personas huyan de lugares como prisiones y hospitales, pero no es tan común que los prófugos sean animales que escapan de su cautiverio en busca de libertad. Si bien en los últimos años la sociedad se ha puesto en contra de lugares donde las especies son maltratadas y ha crecido la tendencia de bioparques y reservas naturales, aún así quedan muchos zoológicos dispersos en el mundo. La búsqueda de la libertad parece ser algo natural en todas las criaturas, especialmente en los animales encerrados. No sorprende que intenten correr, nadar o volar a la primera oportunidad de escapatoria. En este top te mostraré 10 animales más peligrosos que han logrado escaparse del zoológico, demostrando que el cautiverio no es algo que de verdad los apasione. Lobos. Los lobos son animales valientes y libres, por eso es muy difícil conseguir que permanezcan encerrados en los zoológicos. En la década de 1970, un incidente en Los Ángeles lo dejó demostrado. El animal que vivía en cautiverio se arriesgó un día y huyó. Sin embargo, más tarde fue encontrado por los oficiales y llevado de vuelta a su jaula. Esto sucedió unas cuantas veces más hasta que finalmente el lobo logró escapar y los trabajadores del sitio lo perdieron de vista para siempre. Un hecho similar ocurrió en México en 2019, cuando un lobo logró huir del zoológico donde vivía. Según registros telefónicos, el animal había sido visto corriendo por la autopista y también en un bosque aledaño. Los guardaparques emprendieron la búsqueda y finalmente lo encontraron jugando con unos perros salvajes en medio de la arboleda. Tigre de Bengala. En 2013, las autoridades de la India tuvieron que cerrar un zoológico a los visitantes luego de que un tigre macho salvaje entrara en el parque. Los oficiales aseguraron que el animal estaba deambulando por el recinto de Sara, una tigresa que vivía allí, un indicador de su deseo de aparearse. El gran gato ya había causado pánico al vagar por un parque de safari adyacente durante los últimos meses. Un funcionario del lugar dijo que habían abierto las puertas de emergencia para dejar que el tigre entrara en el zoológico y liquidara su deseo sexual. El animal permaneció en el lugar por un tiempo, se alimentaba, dormía y se apareaba con la hembra, hasta que un día a mitad de la noche saltó una pared de 20 metros y huyó, siendo esa la última vez que el animal fue visto por la zona. Pingüino. El siguiente es uno de los escapes animales más interesantes. El protagonista de esta historia es un adorable pingüino que vivía en un zoológico de Tiflis, en Georgia, hasta que una fuerte inundación arrasó con el lugar. El ave antártica fue encontrada en una gasolinera del vecino país Azerbaiyán, al que llegó nadando decenas de kilómetros por el río Kurá, según suponen los empleados del sitio. A causa de las inundaciones, murió más de la mitad de los animales del zoológico de Tiflis y algunos de ellos, como osos, tigres y cocodrilos, quedaron en libertad, causando pánico entre los habitantes de la capital. La mayoría, incluido el pingüino nadador, fueron recapturados y enviados nuevamente a sus jaulas, donde actualmente viven. Ken, el orangután. A lo largo de la historia, muchos animales diferentes han logrado escapar de los zoológicos, pero el verdadero experto del escape es Ken Allen, un orangután que escapó del zoológico de San Diego. El simio, que falleció en el año 2000, se convirtió en uno de los animales más populares en la historia debido a sus muchos escapes exitosos. Incluso fue apodado el peludo Houdini. Sus salidas comenzaron desde una edad temprana, cuando a los pocos años de vida ya era capaz de remover los tornillos del techo de su jaula para escapar y dar largos paseos nocturnos por su hábitat, algo que no fue evidente en un principio, ya que el orangután volvía a colocar el techo de su jaula y ajustar los tornillos cuando terminaba de dar sus paseos. Los dueños del zoológico decidieron disponer de una guardia de cuidadores temporal, los cuales tenían la tarea de observar al Houdini peludo y así determinar cómo lograba escapar. No obstante, como si el primate supiese que era observado, este no intentó escapar durante dicho periodo de vigilancia. Flamencos de Kansas.
Los flamencos, conocidos por su belleza, así como por su comportamiento manso, sorprendieron a todos con su comportamiento rebelde en 2005. De alguna manera, dos aves de este tipo lograron escapar de un zoológico en Kansas. Al no existir cámaras de seguridad, nadie supo cómo hicieron los animales para huir, ya que nunca se encontraron huellas que indicaran que las aves habían abandonado la jaula. 492 era el nombre de uno de estos dos flamencos que sorpresivamente fue avistado 10 años más tarde. Ben Shepard viajaba en un bote estudiando las aves que habitan cerca del río La Vaca, cuando vio la inconfundible estampa de un flamenco solitario. El animal tenía una banda identificadora en su pata con el número 492. El hallazgo del ave fue extraordinario, ya que la especie no se adapta fácilmente a cualquier hábitat y mucho menos al clima de Texas. Nala, la leona. Los leones son el tipo de animales que nadie quiere conocer fuera de su jaula, pero a fines de la década de 1990, los visitantes de un zoológico de Florida tuvieron que sufrir esta mala experiencia. En Jungleland, una felina llamada Nala escapó de su jaula donde estaba encerrada. Mientras los oficiales limpiaban su jaula, el animal de 204 kilos corrió y vagó libremente por las cercanías. Esto, por supuesto, asustó a todos los que vivían en la zona, que inmediatamente fueron avisados que la leona deambulaba por el barrio. Helicópteros y una enorme patrulla se montaron en el lugar para dar con el paradero del animal. Al final de 5 días de libertad, Nala fue capturada y encarcelada de nuevo en su antigua jaula. Afortunadamente, no lastimó a nadie en el proceso. Panda rojo. Kush es el nombre de este panda rojo que vivía en una reserva natural en la isla de Man, perteneciente al Reino Unido. Cuando una tormenta azotó el lugar, un árbol cayó sobre su recinto, dándole al animal la posibilidad de huir. El parque dijo que los pandas rojos son muy buenos escondiéndose y encontrarlo era como buscar una aguja en un pajar. Además, recomendaron a los ciudadanos que no se acerquen porque era bastante agresivo. Se establecieron trampas y también un dron para localizar al animal, que finalmente fue visto en el jardín de una casa 3 semanas después de su escape. Según dicen los cuidadores, estuvieron durante más de 1 hora tratando de atrapar al escurridizo animal. Aunque lograron capturarlo, Kush no parece estar contento en su recinto y a principios del 2020 volvió a escaparse. Missy, el mapache. Las autoridades del zoológico de Tropiquaria en Inglaterra pensaron que sus mapaches estaban lo suficientemente felices de vivir allí, ya que durante años no mostraron ningún deseo de escapar, pero después de varios días de fuertes lluvias e inundaciones en la zona, a principios del 2014, uno de los mapaches cautivos, llamado Missy, logró salir del zoológico en busca de libertad. Se descubrió que este animal había perforado agujeros en el suelo después de la lluvia, lo que le permitió huir. Las autoridades recomendaron no acercarse a Missy porque podía morder a los desconocidos. Finalmente encontraron al mapache dentro de un edificio abandonado 5 semanas luego del incidente. El mamífero vivió en el zoológico hasta 2017, cuando intrusos ingresaron al lugar, destrozaron las jaulas y se hicieron de varios animales, de los que no se ha vuelto a tener noticias. Serpiente asesina. En la mayoría de los casos, los animales que encuentran una manera de salir del cautiverio no causan daños graves antes de ser recapturados. Desafortunadamente, esto no ocurrió con la pitón de roca africana, que escapó de su jaula en Canadá en 2013. La serpiente gigante de 4,3 metros de largo, que logró huir a través del sistema de ventilación, era la mascota de un coleccionista exótico. El reptil entró en la habitación de la casa donde se encontraban niños que tenían una fiesta de pijamas y estranguló a 2 pequeños de 5 y 7 años mientras dormían. Cuando al otro día el hombre ingresó a la habitación, pensó que los infantes dormían hasta que observó el agujero en el techo. El animal fue encontrado y sacrificado, pero el daño ya estaba hecho. Según reportes policiales, el canadiense no tenía permiso de posesión para este tipo de animales y quedó detenido durante un tiempo. Satara, la rinoceronte.
La siguiente historia de escape ocurrió en el zoológico de Monarto, en Australia del Sur. La protagonista es una rinoceronte llamada Satara. Un día la bestia huyó de su propia jaula y empezó a recorrer el lugar tratando de huir. Sin embargo, fue capturada más tarde y llevada de vuelta a su propia jaula. El escándalo se desató cuando de regreso el animal encontró a su pareja apareándose con otra en la jaula. Al parecer el macho aprovechó la salida de Satara para tener una aventura con otra de las rinocerontes. Cuando ésta descubrió el engaño, enloqueció y tuvo que ser sedada por los guardias del lugar. Según cuentan los veterinarios, el comportamiento de los animales los sorprendió, porque el ritual de apareamiento no suele ser de esta forma, y los celos tampoco parecen ser parte del ADN de estos animales. Si el video te gustó, házmelo saber en la caja de comentarios.